Vamos ahora a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Evangelio de San Lucas, capítulo 13. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús le replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que murieron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, tal como lo anunciamos, que íbamos a tener una enseñanza sobre la conversión, ya que estamos a punto de inaugurar un tiempo en la iglesia que es un tiempo donde se nos va a hablar, se nos va a predicar, se nos va a insistir en la conversión. La palabra de Dios hoy nos va a presentar un hecho sangriento. Un hecho sangriento que, solo según los estudiosos, se dio en el atrio dedicado o en el atrio asignado a los paganos. Los Galileos, nos habla de los Galileos, es decir, de la gente que habitaba en el norte y que era gente sumamente fogosa. En aquella época, Israel estaba dominada por los romanos. Y los romanos tenían tropas, ahí estaba Pilatos al frente. Y los galileos en varias oportunidades crearon revueltas. Estaban en contra de los romanos, estaban en contra del imperio romano, estaban en contra de los paganos. Por lo tanto, Pilato siempre estaba atento a cualquier revuelta. Y esta, de la que nos habla la palabra de Dios, se dio pues en el atrio del templo, cuando los galileos comenzaron a insultar, a ofender al imperio. Los soldados romanos sacaron sus cuchillos y los mataron. Aquella matanza, aquella sangre que se derramó, ¿verdad? Van donde Jesús y se lo cuentan, van donde Jesús y le piden también su parecer. Jesús no va a dedicarse a condenar a unos y a salvar a los otros. Jesús va a aprovechar aquel hecho violento, como dice la palabra de Dios, aquel derramamiento de la sangre de los galileos, y les hará una pregunta: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque acabaron así? Yo les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Hermanos y hermanas, qué importante es leer los acontecimientos de la historia en esta clave. Dios nos habla a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dios nos habla a través de aquellos que murieron este fin de semana de una manera cruenta. Dios nos habla a través de esa muerte. Dios nos habla a través de ese accidente, a través de aquellos que murieron de esa forma y de esa manera. El Señor, por lo tanto, dirá: si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. De hecho,
en el año 70, los romanos van a entrar a Jerusalén y la van a destruir. El emperador Tito va a liderar los ejércitos y van a destruir Jerusalén, y no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén, el templo, no se volverá a levantar hasta el día de ahora. La profecía de Jesús se va a cumplir. Todos van a perecer. Aún en ese acontecimiento histórico se tiene que ver el llamamiento de Jesús. El Señor dice: si no se convierten, todos van a perecer. Hermanos y hermanas, la conversión es dar vuelta. La conversión es un cambio de vida. Y la conversión es una de las metas de la evangelización. El primer día del seminario de evangelización buscamos la conversión y la adhesión a Jesucristo. La conversión es, por lo tanto, darle un giro a nuestra vida. La conversión es reconocer que vamos en un camino equivocado. Y la conversión, ¿verdad?, es algo que debe formar parte de nuestra vida. ¿Por qué? No por el hecho de que estemos en los caminos del Señor, ya estamos convertidos. No porque un día fuimos a un retiro, fuimos a un seminario, fuimos a un fin de semana, ya estamos convertidos. No, hermanos y hermanas, ese fue el punto de partida. Ese fue el inicio, pero la conversión debe ser a lo largo de nuestra vida. Por eso, antes de acostarnos, ¿qué debemos hacer? Lavarse los dientes, hacer un examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia, esa es la radiografía del alma. Hacer un examen de conciencia este día, desde que me levanté, mi amor a Dios, mi amor al prójimo, ¿cómo estuvo? Y de esa forma vamos a ir también tratando de superar las miserias, los pecados que todos tenemos. Por lo tanto, la conversión es dirigirse hacia el lado contrario a donde nos estábamos dirigiendo. Queridos hermanos y hermanas, algunos necesitarán mayor conversión, otros necesitarán menor conversión. ¿Por qué? Porque su vida no va tan equivocada. Resulta, ¿verdad?, que yo salgo aquí a la carretera y voy, salgo a la Panamericana, y en vez de agarrar para San Salvador, porque voy a San Salvador, agarro hacia Huachapán. Y cuando voy ahí por Chalchuapa me doy cuenta. Otros se darán cuenta cuando ya van allá por el refugio, otros cuando van allá por Atiquizaya, y otros cuando ya van llegando a Huachapán. Cada uno de nosotros está, por lo tanto, en un nivel diferente de crecimiento, pero todos en algún momento nos equivocamos, fallamos y necesitamos enderezar nuestra vida. Y necesitamos volver al camino correcto, y esto constantemente. La conversión, por lo tanto, pues, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. El Señor nos dice a nosotros: si no se convierten, perecerán. Ese es el dilema, hermanos y hermanas. En la vida cristiana solamente hay dos caminos: o convertirse y salvarse, o no convertirse y perecer. No existe, por lo tanto, un camino en medio. El Señor no quiere la destrucción. El Señor no quiere la muerte del pecador. ¿Recuerdan la historia de
Sodoma y Gomorra, la ciudad que no quiso convertirse. Recordamos, ¿verdad?, al profeta también, que tuvo que predicarle. A ver, ¿quién fue? Jonás, que dijo: si no se convierten dentro de 40 días, perecerán. Dios no quería la destrucción. Dios no quería arrasar. Dios no es un Dios que se goce cuando hay muerte. Nuestro Dios no es un Dios a quien se le ofrenden vidas humanas. Pero si no se convierten, perecerán. Hermanos y hermanas, lo de perecer, destrucción, ¿cuántas veces? Si nosotros no cambiamos nuestra manera de actuar y de vivir, vamos a perecer. Es decir, vamos a sufrir las consecuencias. Matrimonios que si no se convierten van a perecer. Tarde o temprano, ¿verdad?, se van a enojar, se van a insultar, y aquello se va a ir calentando y al final van a destruir el matrimonio. Y al final van a hacer perecer el amor. No porque Dios quiera, sino porque el mal también trae sus consecuencias. Porque Dios no perdona siempre. Los hombres perdonamos algunas veces, pero la naturaleza, esa no nos perdona. Por eso la palabra dice que hay que cambiar, porque si no vamos a perecer. Hay una ley que dice que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene un efecto. Si yo hago el mal, eso va a acarrear un efecto de mal. Si yo hago el bien, el efecto será de bien. Por eso el Señor nos invita a la conversión. La conversión tiene 3 pasos. El primer paso es ver lo malo que hemos hecho. Ver lo malo que hemos hecho. Y aquí podíamos también nosotros agregar pensado o hablado, el bien que pudimos hacer y no quisimos hacerlo. Porque los pecados no solamente son de comisión, sino también de omisión, es decir, no haber hecho el bien que pudimos hacer. Porque los pecados también son de pensamiento, porque los pecados también son de palabras. Por eso el primer paso para la conversión es ver lo malo que hemos hecho. Es como hacer esa radiografía de nuestra vida. Es como que si ahorita nosotros pudiéramos ver nuestro corazón, pudiéramos entrar en nuestro corazón y ver lo que hemos hecho, qué tanto de bueno hay, qué tanto de malo hay. Y esto, hermanos y hermanas, es importante porque hay personas que ya perdieron la conciencia de pecado. Porque hay personas que ya perdieron la conciencia del pecado. Y hay gente que tiene una conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es aquella que ve pecado en toda parte. Es aquella que ve pecado en todas partes. Lutero se confesaba varias veces en el día, pero porque tenía miedo de pecar con cualquier cosa. Hermanos y hermanas, a veces nosotros tenemos una conciencia escrupulosa y a veces el padre ni se ha sentado en el confesionario y ahí estamos todos los días. Me acuso, padre, que le enseñé la lengua al chucho. Me acuso, padre, que le dije pasmada la gallina que tengo. Hermanos y hermanas, es importante que nuestra conciencia no sea escrupulosa. Lutero tenía una conciencia escrupulosa y por eso llegó a decir, bueno, peca fuerte y cree fuerte.
una conciencia equivocada. Es importante formar nuestra conciencia, pero luego el extremo, los que tienen una conciencia laxa, es decir, nada es pecado. No, si aquí nada es pecado. No, si verdad fue un error, fue una equivocación, le llamamos de cualquier manera, fue un lapsus, en fin, pero lo que sucede es que la conciencia está deformada y a veces cosas, verdad, que sabemos como son ofensas directas al prójimo, eso es un pecado. Pero cuántas veces insultamos, pero cuántas veces dañamos y lastimamos y nos acaloramos y después pareciera que no hemos hecho nada. Hermanos y hermanas, cuidado, los extremos son malos. Aquellos que ven pecado en todo, pero hay otros que no ven pecado en nada. Son los que tienen una conciencia laxa. Son aquellos, verdad, que jamás buscan el sacramento de la reconciliación. Son aquellos que llaman a los pecados errores o al final han llegado a callar su conciencia. Han llegado a anestesiar su conciencia. Por lo tanto, esta ya no le dice nada. Y hay gente que, hermanos y hermanas, no ve lo malo que ha hecho. Segundo paso es sentir tristeza y disgusto de lo mal que hemos obrado. No es la actitud de Judas, no es la actitud de Caín, porque eso solamente produce remordimiento, porque las cosas no le salieron bien. Remordimiento es volver a morder, remordimiento. Es volver a morder. Es volver a morder. No se trata, por lo tanto, verdad, de ese sentimiento mal, me siento mal porque las cosas no me salieron bien, hubiera querido hacer esto y lo otro. No es una amargura, sino que es, verdad, sobre todo un sentimiento de haber fallado, de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a los que digo amar, de haberles fallado a mis hermanos y de haberme fallado a mí mismo. Como la Magdalena, que un día lloró sus pecados, pero luego va a experimentar la alegría de haberse encontrado con Cristo resucitado. Por eso, hermanos y hermanas, también nosotros debemos sentir tristeza. Hay personas que aunque se estén muriendo, hermanos, no se arrepienten de lo que han hecho. Hay gente, verdad, que nunca se arrepiente. Hay gente que dice, bien, yo lo hice y si volvieran a hacer, lo volvería a hacer. Parece mentira que hay gente que no reconoce el daño, que no reconoce el mal, que no reconoce que le ha fallado a Dios, que le ha fallado a sus hermanos y que se ha fallado a sí mismo. El tercer paso es un propósito firme. Voy a cambiar. No puedo seguir así. Me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Hermanos y hermanas, qué importante es que también nosotros hagamos un propósito firme. Primer paso, ver lo malo que hemos hecho. Segundo, experimentar una tristeza porque hemos fallado. Tercero, hacer un propósito firme. Voy a cambiar, me voy a levantar. No se trata, verdad, de caer siempre en lo mismo. No se trata de no querer luchar. No, hermanos y hermanas, y en la lucha caemos, volvemos a levantarnos. El Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, nos dice que Dios no se cansa de perdonarnos, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros.
Los que nos cansamos de pedir perdón, me levantaré, es no quedarnos solamente en la buena intención. Voy a tratar, voy a ver si puedo. Hay que tomar una decisión. El hijo pródigo tomó una decisión, no tanto por el amor que le tenía a su padre, sino porque no tenía que comer. Pero se levantó, hermanos y hermanas, al Señor. No le hacen daño nuestras caídas, sino nuestras actitudes de hombres caídos. Aquellos que no quieren levantarse, aquellos que no quieren cambiar su vida, aquellos que no quieren enderezar su vida, aquellos que ya se acostumbraron a vivir en una situación, a vivir en el pecado. Hay que levantarse. Si volvemos a caer, pero caeremos en la lucha. Si volvemos a fallar, pero le vamos a fallar amándolo. Por lo tanto, hay que tomar una decisión. Hay que luchar por mantenernos en esa decisión. Hermanos y hermanas, conozco personas que han dejado el alcoholismo sin ir a Alcohólicos Anónimos. Quizá aquí habrán, y no voy a pedir que levanten la mano, pero hay personas que han dejado el alcoholismo, que han dejado el tabaco, que han dejado la ludopatía, aquellos que son adictos a los casinos y a los juegos de azar. Es una enfermedad, y sin ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Hay personas que han sido capaces, ¿por qué? Porque han tenido la fuerza de voluntad. Han tenido la fuerza de voluntad. Hay esposos que fallaron, ¿verdad? Quizá al inicio, pero tienen la fuerza de voluntad y han confiado en el poder de Jesús. A mí me da tristeza cuando se cree que cambiando de iglesia se van a dejar ciertas adicciones y ciertos vicios. Es la fuerza de voluntad, es dejar a Jesús que actúe en esas vidas. También en la Iglesia Cristiana Católica hay testimonios de personas que un día tomaron una decisión, que un día dijeron hasta aquí, que un día dijeron basta, se levantaron y volvieron a la casa de su Padre. Por eso, hermanos y hermanas, todos debemos tomar esa decisión, independientemente de la lejanía de la casa del Padre, independientemente de la gravedad del pecado. Puede ser un pecado mortal, puede ser un pecado venial, pero igual hay que tomar una decisión. Sigo leyendo el Evangelio. Versículo 6 dice: Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala 1 año más. Mientras tanto, cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la segunda parte, ¿verdad?, de la conversión es dedicarse a dar frutos de buenas obras. La segunda parte de la conversión es dedicarse a dar frutos de buenas obras. El primer acto es entristecerse del mal, pedir perdón y hacer propósito. Pero eso no es suficiente, nos dice el Señor, y para ello nos presenta la parábola de la higuera. La higuera, que es un árbol muy generoso, produce los higos que se utilizan, son comestibles, hacer jaleas,
es un alimento, los higos. Y curiosamente, a pesar de que Israel es un terreno árido, pero la higuera produce frutos 2 veces en el año. Es un árbol muy generoso y el Señor nos habla de una higuera en su palabra que no producía frutos. Y entonces, pues, aquel hombre que la plantó fue a buscar los frutos, no los encontró, y entonces dijo, después de 3 años, córtala. ¿Para qué va a seguir consumiendo la tierra inútilmente? Hermanos y hermanas, qué importante es darnos cuenta que la conversión también nos debe llevar no solo a ser buenos, como lo veíamos en el Evangelio, sino también a dar frutos. Muchas veces nos quedamos en el primer acto de la conversión. Muchas veces nos quedamos en la primera parte de la conversión, ¿verdad? Nos examinamos, nos arrepentimos y tomamos una decisión, pero no producimos frutos. Y entonces nos convertimos en un árbol ornamental. Pero el Señor quiere árboles frutales. El Señor espera fruto de nosotros. La conversión debe traer sus frutos. La conversión nos debe llevar no solo a ya no hacer el mal, sino a hacer el bien, a tal punto que la parábola nos enseña que la inutilidad invita al desastre. 3 años llevo, dice la palabra de Dios, los 3 años del ministerio público de Jesús, y los judíos nada. Y los judíos eran buenos, claro, pero no se les vieron los frutos de la conversión. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos conformarnos solamente con ser buenos, sino que también debemos dar fruto. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿Cuántos cristianos llevan años, no leen la Biblia, no oran, no son capaces de ir a ver un enfermo, no comparten algo de lo que Dios les ha dado? Dígame usted, ¿cuáles son los frutos que usted está dando? Fruto de la conversión. ¿Cuáles son los frutos, hermanos y hermanas? Si no, puede ser que la palabra también caiga sobre nosotros, córtala. Pero el viñador le dijo, déjala todavía este año, voy a cavar alrededor, le echaré abono a ver si da fruto. El Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Quizá somos buenos, vamos a misa, quizá rezamos bien, nos reunimos, pero los frutos que estamos dando, hermanos y hermanas, no se ven, no se notan. Recordemos que al final de nuestra vida el Señor nos va a examinar no tanto por lo que aprendimos, sino por lo que vivimos. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántos cristianos pues no confiesan? ¿Cuántos cristianos no realizan nada, ninguna acción positiva, buena, a través de la cual se dé testimonio de la conversión? Dejémosla un año más. Hay que podar quién sabe cuántas cosas. Hay que poner el abono quizá de un retiro, quizá de una buena, auténtica confesión. Quizá necesitamos dejar ciertas amistades que nos están haciendo daño. Quizá tenemos que dejar ciertos lugares que estamos frecuentando y nos están destruyendo. Quizá debemos cambiar de afición, en fin. Dios nos da siempre oportunidades. El Señor nos visita en esta cuaresma y nos pregunta, ¿cuáles son los frutos? ¿Puras hojas? ¿Puras flores? Nos falta todavía dar ese segundo paso, hermanos y hermanas, los frutos de la conversión. Por eso, pues, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a producir frutos de vida eterna. Hermanos y hermanas, ya el Señor nos da nuevas oportunidades, pero un día la puerta se va a cerrar.
un día se acabaron las oportunidades. Ahorita estamos en el tiempo de la misericordia, pero luego vendrá el tiempo del juicio. Ahorita el Señor viene y casi nos ruega, ¿verdad? Pero luego vendrá a ejercer justicia y a respetar la decisión que cada uno de nosotros haya tomado. Queridos hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo que ya se nos acerca, ¿no? Aprovechemos las circunstancias a través de las cuales el Señor nos está hablando. Esos niños que murieron no eran peores que nosotros. Ese anciano que falleció atropellado en la carretera no era peor que nosotros. Hay que sacar provecho de todo eso, aún del dolor y del sufrimiento de los demás, para enmendar nuestra vida. Perecer significa, y lo sacamos del diccionario, ¿no? Perecer significa, vamos a ver dónde está. Aquí está. Acabarse, padecer un daño o sufrimiento extremados, o una pobreza total, o sentir un padecimiento violento. Eso es perecer. Acabarse, arruinarse uno. El alcohólico, el drogadicto, algún día se va a terminar, pues. ¿O hay alguien que aquí que crea que el alcohol no mata, que levante la mano? El alcohol mata, pues. O el tabaco. Pero ¿cuántos jóvenes arruinan su vida? Ya tienen los pulmones como que son coladores y apenas tienen 20, 25 años. Ya tienen los dientes ya marcados por el tabaco. Se les van a caer los dientes, hombre. Perecerán, dice la palabra. Igual el alcohol, igual el adulterio, igual. Dios no quiere que ese matrimonio se destruya, pero si no cambian la vida. Si no quieren cambiar, si los matrimonios no se quieren unir, no quieren orar, no quieren buscar a Dios, ese matrimonio tal, si no es que ya se destruyó. Perecerán, eso es perecer. Perecer, acabarse, un daño o un sufrimiento extremado, hermano y hermana. Cuánto sufrimiento que no viene de Dios. Y a veces dañamos también a los que decimos amar. Dios no quiere que alguien borracho agarre su vehículo y se vaya a estrellar en un poste. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, pero como no queremos cambiar, vamos a perecer. Dios no quiere que arruines tu noviazgo. Dios no quiere eso, que arruines tu matrimonio. Dios no quiere que arruines tus finanzas. Pero como no hacemos caso, hermanos y hermanas, no entendemos. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. El Señor nos pone en aviso. Recuerde que los hombres no volamos. Y si usted se sube al campanario y se tira, no va a volar. No va a volar, se va a estrellar. Si no cambiamos de vida, vamos a padecer o una pobreza total. ¿Cuánta gente por no haber pensado está en la pobreza, hermanos? Me comentaban de un señor que una vez le dio dinero a su hijo y el hijo compró 3 carros igual, solo que de color diferente. Eso fue hace años, ahorita no tiene ni un carretón ahí en el Parque Colón. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Dios no quiere la pobreza, pero si uno no sabe pensar, pero si uno no sabe ahorrar, pero si uno, ¿verdad?, no cae pues en lo superficial. Qué importante es que nosotros descubramos que el Señor no quiere ciertas situaciones de sufrimiento y de dolor en nuestra vida. Pidámosle al Señor pues que nos ayude a descubrir las señales que Él nos está